A ver, la extinción es un proceso que ha existido desde que hay vida en la Tierra. Es algo natural, sí. Pero, ¿qué pasa cuando la actividad humana acelera este ritmo hasta convertirlo en una auténtica emergencia? Pues eso es lo que vamos a explorar hoy. Vamos a conocer las historias de las criaturas que hemos perdido para siempre, no solo para recordar lo que ya no está, sino para entender por qué es tan importante proteger lo que todavía nos queda. Así que venga, empecemos este viaje. Para que quede todo claro, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué es la extinción. Luego, investigaremos por qué está pasando tan rápido hoy en día. Después, pondremos cara a la tragedia con 4 historias de especies icónicas. Y finalmente, veremos qué consecuencias tiene todo esto y, sobre todo, si hay alguna esperanza. Bueno, pues vamos al grano. Lo primero es lo primero. Es fundamental tener claro el concepto. Cuando hablamos de extinción, ¿a qué nos referimos exactamente? Pues aquí está. La definición es así de científica y, bueno, así de definitiva. No hay vuelta atrás. En el momento en que muere el último individuo de una especie, se apaga para siempre. Se lleva consigo un legado genético único, una pieza que ya no se puede reemplazar en el enorme puzzle de la vida. Entonces la pregunta clave es, si la extinción ha ocurrido siempre de forma natural, ¿por qué hoy es algo tan alarmante? La respuesta, en realidad, es bastante sencilla, por la velocidad y por el factor humano que está detrás de esa velocidad. Estos de aquí son, por así decirlo, los 5 jinetes del apocalipsis para la biodiversidad. Por un lado, la destrucción de su casa, de su hábitat, ya sea por la agricultura o porque construimos ciudades. Por otro, la caza y la pesca sin control. Luego, claro, está la introducción de especies invasoras, que lo desequilibran todo. Y por si fuera poco, la contaminación y el cambio climático, que lo alteran absolutamente todo. Y lo peor es que casi nunca actúan solos. No, se combinan, se entrelazan y acaban creando una tormenta perfecta para la vida salvaje. Para que todo esto no se quede en un concepto abstracto, vamos a ponerle rostro, o mejor dicho, 4 rostros. Vamos a contar 4 historias que, la verdad, ilustran a la perfección cómo hemos llegado hasta este punto. El dodo es el ejemplo clásico, la primera gran lección. Esta ave evolucionó en una isla, Mauricio, sin depredadores, así que claro, no tenía miedo de los humanos cuando llegaron. Para los marineros no era una maravilla de la evolución, era comida fácil. Y a eso se sumó que en sus barcos llegaron cerdos y ratas que se comían los huevos del dodo. En unas pocas décadas se selló su destino. Su confianza fue literalmente su condena. Si lo del dodo fue una mezcla de factores, el caso de la cuaga es mucho más directo. Esto fue una historia de explotación pura y dura. Fue perseguida de forma sistemática e implacable por su piel, que tenía un patrón de rayas muy particular, solo en la parte delantera. La convirtieron en un trofeo. ¿Y saben cómo acabó la historia? La última cuaga del mundo murió sola en un zoo de Ámsterdam. Un final totalmente silencioso para una campaña de exterminio que fue muy ruidosa. Con el tilacino, la historia ya nos pilla mucho más cerca. Este animal fue víctima de una campaña de miedo. Se le acusó, sin muchas pruebas, de matar ovejas, y los gobiernos llegaron a pagar recompensas por cada tilacino muerto. El último que se conoció, al que llamaban Benjamín, murió de frío en el suelo de cemento de un zoo. Y aquí viene la ironía más cruel de todas. Su especie recibió protección oficial solo 2 meses antes de su muerte. Murió por una negligencia cuando, por fin, la ley lo protegía. Demasiado tarde. Y llegamos al siglo XXI con el baiji. Este delfín de río no fue cazado directamente, fue sencillamente borrado del mapa por el ruido de fondo del progreso. Su hogar, el río Yangtze, se convirtió en un lugar inhabitable por la contaminación, la sobrepesca, el tráfico de barcos. Se le declaró funcionalmente extinto, un término terrible que significa que aunque quede algún individuo por ahí, ya no hay ninguna esperanza de que la especie se recupere. Es la primera vez que un gran vertebrado desaparece no por malicia, sino por simple y pura indiferencia. Vale, sé que estas historias son bastante sombrías, pero su legado va más allá de la simple pérdida. Cada vez que una especie se extingue, se generan ondas que afectan a todo su entorno y a la vez nos obligan a buscar soluciones. Pensemos en esto como si fuera un Jenga. Cada especie es un bloque de madera. Puedes quitar algunos y, bueno, la torre aguanta. Pero si quitas un bloque clave o si quitas demasiados, toda la estructura se viene abajo. Es que se pierden polinizadores, depredadores que controlan plagas, especies que son ingenieras de su ecosistema. El hueco que dejan es simplemente imposible de llenar. Pero del dolor de todas estas pérdidas también ha nacido algo bueno, una conciencia global. Y aunque está claro que el pasado no se puede cambiar, el futuro todavía está por escribir.
Hoy tenemos herramientas que antes eran impensables. Ya no se trata solo de crear parques naturales. Hablamos de restaurar activamente bosques y ríos, de programas de cría en cautividad para luego reintroducir especies y de luchar de verdad contra las redes criminales que trafican con animales. Es una batalla muy compleja, sí, pero se lucha en muchos frentes. Y lo mejor de todo es que tenemos pruebas de que esto funciona. El panda gigante es el gran ejemplo. Durante años fue el símbolo de la extinción, pero gracias a décadas de un esfuerzo titánico protegiendo sus bosques de bambú, su población se ha recuperado lo suficiente como para dejar de estar en peligro y pasar a ser vulnerable. La situación sigue siendo delicada, claro, pero demuestra que con acción y decisión se puede cambiar el rumbo de las cosas. Al final, el dodo, la cuaga, el tilacino y el vaijilli no son solo notas a pie de página en los libros de biología. Son advertencias. Son lecciones que nos recuerdan que la extinción es un proceso silencioso hasta que ya es demasiado tarde. Sus historias no están aquí para preguntarnos qué hicimos mal, sino para exigirnos que decidamos qué vamos a hacer bien a partir de ahora. La elección es nuestra.